Entonces, bien interesante lo que plantea de Sócrates, porque de cierta manera los griegos ya pasaron por estos procesos pandémicos, agubernamentales, tiránicos, y también tuvieron que repensar de qué manera quieren vivir los humanos, cuál es la correcta manera de vivir. Pero no tenían fibra óptica. No tenían fibra óptica, pero los dilemas humanos eran los mismos. Claro. De ahí viene la forma de vivir, los epicúreos, todo. ¿Cómo tengo que relacionarme el ser con la emoción y la Claro, moral? yo hablo de la fibra óptica porque también los seres humanos nos vamos acostumbrando y vamos integrando, ¿no es cierto?, algunos aspectos que tiene esta nueva vida, que es más rápida, más veloz, que seguramente antes un abuelo te decía, mira, yo con conocer Santiago estoy, con ir una vez, porque el viaje era largo, era en tren, no había ni camino. ¿No? Hoy día todo es diferente, ¿no? Los cabros se quieren comer el mundo, estamos hiperconectados, tenemos respuestas rápidas. Y yo encuentro que tenemos menos, los jóvenes veo menos capacidad de resistir las frustraciones, por ejemplo. Por poner un caso. Por poner un caso. La frustración, por ejemplo, les cuesta más manejarla. Las emociones o se revelan en mala o se van desaparecen emocionalmente. Veo harto cabro aislado en el teléfono, aislado, que no sabe hacer amigos, que... ¿Qué es lo que te quiero, para dónde te quiero llevar? Sí. ¿No? Un poquito como también esta hiperconexión, hipertecnología, estas herramientas nuevas, todo nos ha costado un poquito más. Mira, voy a decir una cosa, pues me arrepiento. Tal vez una de las peores cosas que le puede pasar a una sociedad, y espero que como país no nos pase, porque uno puede llegar a aceptar personas que piensen distinto, que sientan distinto, que tengan emociones, pero dentro de una cierta coherencia. Lo peor que nos podría pasar como país, y voy a responder exactamente lo que estás preguntando, intentaré, tiene que ver con los famosos populismos. ¿Por qué? Porque una señora o un señor se para a predicar y a ofrecerle supuestamente al pueblo, ya dicho malo, porque pueblo es toda persona que vive donde hay menos de 2.500 personas. Lo que somos ciudadanos, porque vivimos en ciudades, para ajustar el lenguaje. ¿Y qué tiene que ver con lo que tú me estás preguntando? Mucho. Porque se crean expectativas, Julio César. ¿Qué es la frustración? La diferencia, lo voy a decir en términos extremadamente simples. Mis expectativas son 100. De cualquier cosa, de la película que voy a ir a ver, del sexo que voy a tener, de la plata que voy a ganar, del programa que vamos a hacer. Da lo mismo. 100. Y la realidad fue 50. La diferencia entre expectativa y realidad, 50, es el grado de frustración que yo tengo. Esto de andar por la vida ofreciendo cosas que son imposibles de cumplir o requieren para cumplirse un largo proceso que se llama camino, construcción de caminos, tipo Joan Manuel Serrat. Si esas expectativas no se manejan adecuadamente, y por eso que es importante, personas, ciudadanos bien informados para que sepamos claramente que lo que nos están ofreciendo, esa persona que está ahí al frente, llámese política, llámese lo que quiera, son charlatanes. Y cuidado con caer en las garras de los charlatanes, porque no solamente el país puede desbarrancarse, sino que cuando te encuentras con un charlatán de esto que ofrecen las cartas, y lo he visto, gente que ingenuamente cree que es verdad esto, las cartitas, la cosa, y pone su platita, te aseguro que se va a ir sin ni un solo peso y con una frustración enorme. Dicho eso, creo que tiene que ver lo que tú estabas planteando, el asunto de las frustraciones, sobre todo de la juventud, con que nos hemos creado un ambiente mundial de una alta expectativa con respecto a que todo lo podemos. Y si bien es cierto, mucho es lo que podemos, no todo lo podemos, ni menos de forma inmediata. No, pero totalmente de acuerdo. Complementando esto que plantea Julio y Mauricio, mira, el joven sí está teniendo problemas de manejo de la frustración, el joven sí está queriendo tener una inmediatez. Los jóvenes que veo sí llegan a veces a los 25 años y todavía no tienen ningún claro, ni un atisbo de rumbo, y no tienen horarios, no tienen disciplina. Claro.
Hablamos de todo eso antes de la corteza frontal, que el tema de la postergación de la gratificación, que en el fondo la persona tiene que ponerse meta, que la voluntad es más importante que la inteligencia. Todos los estudios muestran de que las personas, por ejemplo en Estados Unidos, tienen mejores expectativas de desarrollarse si es que tienen una buena postergación de la gratificación, es decir, fuerza de voluntad. Eso es mejor predictor que coeficiente intelectual de tu logro. Pero habiendo dicho eso, y que el entorno nos domina y la tecnología nos cambia, creo que hay otro problema de fondo que no hemos hablado aún, que es el liderazgo. Si en una casa veo a un joven de 25 años y después entrevisto a los papás, me doy cuenta inmediatamente que los papás son el problema, entre comillas. No es que ellos hayan querido hacerle daño voluntariamente a su hijo. Lógico. Pero no le pusieron ninguna norma, no estuvieron ahí. Entonces, efectivamente, esa crianza no fue la apropiada. No era lo que necesitaba la persona. Entonces, era lo que necesitaba el papá o la mamá, de darle mucho o pasarlo bien con el niño, pero no quizá ponerle normas e incentivarlo y estar con él. Entonces, yo veo que este mundo tiene una ausencia de liderazgo, Julio César. No hay líderes, porque los líderes tienen que ser disconformes. Como Winston Churchill, imagínate, en la Segunda Guerra Mundial le estaban sacando la mugre a los ingleses. Hay una película de Gary Oldman que habla muy bien de esto. Estaban liquidados. Y la mayoría del Parlamento inglés quería rendirse ante Hitler. Salvo Churchill, que había sido un tipo súper cuestionado y que tomó el mando en un momento, y nadie creía que tenía que seguir esa idea de atacar a Hitler. Pero gracias a eso se transforman en líderes, porque son disconformes, porque ven lo que los otros no ven y se atreven a tratar de explicarle al resto su visión. Y en este momento tenemos tanto miedo a la cancelación, tenemos tanto miedo a ser políticamente incorrectos, que finalmente, ¿qué es lo que pasa? Todos esos jóvenes, estaba detrás de ellos una tecnología, padres, políticos y empresarios que sabían que esa tecnología no sirve. Lo saben, siempre lo han sabido. De hecho, Steve Jobs y los grandes de Silicon Valley no tienen a sus hijos todo el día con el aparato este. No lo tienen. Hay entrevistas de ellos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Tenemos los líderes que necesita este mundo? ¿Tenemos personas valientes que son capaces de atreverse a decirle a las personas lo que no quieren escuchar? Y ahí viene el tema del populismo. La gente y los líderes son cobardes ahora. Entonces prefieren decirle al público lo que ellos quieren escuchar y no lo que necesitan para ser una nación más grande. Entonces, ante eso, tenemos un problema doble. Los jóvenes tienen un tema, pero los padres, que son los líderes institucionales, ¿qué les ofrecen? Ofrecen puras mentiras. Y las personas que dicen verdades son atacadas, son canceladas. Entonces estamos en un juego muy peligroso, pero no tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver con nuestras decisiones conscientes de hacernos cargo de lo que el otro necesita escuchar, independiente de que le duela, independiente de que se vuelva inclusive mi enemigo. Pero lo que considero moralmente correcto. Y ahí Sócrates. A veces hay que hacer lo correcto, a pesar de que eso significa que te corten la cabeza. Entonces siento que estamos cayendo peligrosamente en un mundo que las personas no quieren hablar directamente. ¿Y cómo le habla, por ejemplo, un papá a un hijo? Para ponerle el límite. Si a veces no tienen la herramienta o no tienen la personalidad. Eso te lo puedo responder en concreto. Lo llevan al psicólogo y ¿sabes lo que me dicen? Es que usted haga algo. Usted póngase los pantalones, señor. Señora. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo ningún poder de autoridad sobre él. Es un cabrón de 20 años. No quieren afrontar el riesgo de la responsabilidad y quedar en mala con otra persona. Eso es riesgoso. Y fíjate los gobiernos en general ahora ocupan excusas, pero nadie dice no hay que hacerlo porque tenemos que... Nada, siempre buscaba una manera de justificar. No puedo decir la verdad directamente. Entonces, en el caso de los niños, nuevamente, el papá lo único que me dice es cómo en el fondo le podemos construir, no digo todos, pero en el fondo construir una macana verbal para convencerlo y adoctrinarlo que haga algo. No ponerle reglas, no enfrentarme con él, no tener que ir a carabineros en algunos casos que hay violencia intrafamiliar. No afrontar el problema. Y cuando afronta, ¿saben lo que hacen? Se van. Pero a mí no me importa, porque yo hago esto porque creo en esto, no porque quiero ganar plata. Pero ¿qué pasa con otras personas? Mentirían, po. Le dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a ver si 10 sesiones más, a ver si resulta algo. En vez de enfrentarse al papá, tener un papá enojado, porque escuchó la verdad, pero una verdad que no quiere escuchar, po. Él quiere deslindar su culpa, no va a decir, sí, fui al psicólogo y hice lo que me dijeron y no resultó. Y seguimos con la cuestión. Es malo el psicólogo. Pateamos el problema, lo chuteamos en 20 cuotas. Es como chutear una deuda, pensar de que no existe, porque la sigo pagando en más cuotas. Es como eso que hacen muchas personas, desgraciadamente.
Mira, hay una rama de la psicología que es una de las que a mí más me gusta, ¿no? Está la clínica, que también la hago. Sergio es mucho más clínico que yo en el sentido positivo de la palabra, digamos. A mí me gusta mucho la psicología social, que tiene que ver cómo un individuo, educado o no educado, se comporta, por ejemplo, en un rebaño. Es un tema muy interesante, porque cualquier persona, cualquiera, en un lugar donde se crean ciertas condiciones, ya sea de apiedrar, ya sea de bailar, ya sea de desnudarse, ya sea de lo que sea, el grupo ejerce una influencia sobre el individuo, sobre el colectivo, que es muy interesante, y cómo personas logran tener ciertas conductas que incluso llegan a ir contrarias a sus conductas cuando actúan como individuos, o como actúan en su casa, o como actúan en lo cotidiano. Entonces, es un tema extraordinariamente interesante, porque no solamente el tema educacional tiene que ver con abordar el tema de la emoción, el papá con el hijo. Sí, por supuesto, sin duda. Y los profesores y todo eso. Pero también hay un fenómeno que es interesante, que es complejo, que algún día lo podríamos abordar. ¿Por qué pasa eso? Que yo, y casi cualquier persona, en situaciones determinadas, ¿para qué decir si le ponemos 2 piscolas más o 2 piscolas menos? ¿Para qué decir si está bajo la influencia de un psicotrópico o algo por el estilo? Saquemos todo eso. Entonces tú ves comportamiento de personas, y me ha tocado observarlo en estas manifestaciones que han habido, que de repente se puede conversar con la persona, y la persona estaba de alguna manera, no sé si voy a usar la palabra correcta, en un desdoblamiento de su propia personalidad. Se deja, comillas, arrastrar, ya no por un líder que dice vamos todos para allá, sino por el grupo. Ejerce un grado de nivel de emoción y de irracionalidad, donde todos corren, donde todos hacen, donde no hay nadie que esté dirigiendo, pero se produce una sinergia colectiva que es extraordinariamente interesante, encuentro yo desde el punto de vista psicológico, la psicología social, y cómo los individuos nos comportamos a veces de una manera como individuos y otras veces como individuos sociales.